Entonces nosotros veníamos trabajando en el capítulo 2 todo lo que eran esfuerzos, ¿cierto? Entonces describimos el estado de esfuerzos, que hay un esfuerzo normal, que es perpendicular a la superficie, un esfuerzo cortante, que es paralelo, que todos esos esfuerzos sigma n y tau n dependen de un plano, ¿cierto? Vimos también que podemos expresar los esfuerzos en función del sigma de los ejes coordenados, entonces ahí es cuando aparecen sigma x, sigma y, sigma z y todos los cortantes pues correspondientes y que nosotros podemos hallar un estado en el que los esfuerzos normales van a ser los máximos, a eso lo llamamos los esfuerzos principales, y ese estado al tener los esfuerzos principales como los máximos, pues estos van a hacer que los esfuerzos cortantes sean iguales a cero, ¿cierto? Entonces, que existan esfuerzos principales máximos implica siempre que vamos a tener cortantes iguales a cero, porque esos esfuerzos principales son esfuerzos normales y que para hallar esos esfuerzos principales podemos emplear dos métodos. El primer método es el de valores y vectores principales o valores y vectores propios, también como se llama. O también podemos emplear un método gráfico en el caso de que no tengamos pues la capacidad de resolver el sistema matricial, porque sale un sistema matricial de 3x3 y si bien eso también se puede resolver a mano, pues hay un método gráfico que nos ayuda a resolver este problema eh, sin emplear pues la teoría de matrices, ¿cierto? Entonces ahí es cuando aparece el círculo de Moore. El círculo de Moore se puede emplear en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Es más empleado en 2 que en 3 dimensiones. Y nos ayuda a encontrar los planos en donde se desarrolla y también el valor principal, ¿cierto? Sigma 1 y sigma 2. Entonces, eso es como el resumen de lo que vimos en el capítulo 2. Recuerden que todo lo que vimos en el capítulo 2 se aplica en un punto. No se puede aplicar en un sólido porque en un sólido pues vamos a tener, ya es una distribución de esfuerzos, ¿cierto? Entonces, en un punto siempre vamos a trabajar, así nos den que sigma x, que tau x igual a x, siempre van a ser escalares, siempre porque va a ser definido en un punto. Ya cuando hablemos del estado de esfuerzos de un sólido, ya considerando todos sus puntos, tanto los que están internos como en la superficie, pues ahí ya vamos a tener es una distribución de esfuerzos y ya los trabajamos de una manera un poquito diferente. Algo parecido pasa con las deformaciones y los desplazamientos. Nosotros las deformaciones y los desplazamientos los designamos es para un punto en este caso. Entonces, aquí en el capítulo 3 vamos a estudiar los desplazamientos y las deformaciones en un punto. Aquí vamos a usar una teoría puramente geométrica, aquí no nos vamos a involucrar en el material, no vamos a hablar de, bueno, de que es diferente el acero al concreto, no, aquí no vamos a hablar nada del material, al igual que pasó en el capítulo 2. Si ustedes se fijan en el capítulo 2, nunca hablamos de qué material era, no, solamente asumimos que era un medio continuo. Entonces, algo parecido pasa en el capítulo 3. Vamos a asumir que es un medio continuo, a nosotros no nos importa qué material es porque eso ya entra en el capítulo 4. Aquí hacemos construcciones meramente geométricas en el capítulo 3, entonces se va a parecer mucho a lo que vimos en el capítulo 2, en el sentido de que por lo menos se aplica procedimientos parecidos como valores y vectores principales, se aplica círculo de Moore ya para deformaciones, que se maneja la misma teoría, la misma forma de construcción del círculo. Entonces, pues aquí vamos a hacer como repaso de lo que vimos en el capítulo 2, solamente que lo que ya no vamos a hallar son, ya no vamos a hallar pues son esfuerzos principales, sino deformaciones principales, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar con la sección 3.1. Esta sección 3.1 es ¿es un qué? Es como la introducción a todo lo que vamos a ver en el capítulo. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es
¿Qué es una deformación, cierto? Porque todo el capítulo 3 vamos a hablar de deformaciones, ¿cierto? Entonces, pues lo mínimo que debemos tener en cuenta es qué es la deformación. Entonces, la deformación nosotros la podemos ver como el cambio de forma de un sólido, pero nosotros debemos tener en cuenta siempre que ese cambio de forma del sólido va a implicar cambio de posición de partículas. ¿Cierto? O sea, que va a implicar un desplazamiento de las partículas. Incluso eh, hay libros en los que los definen no como el cambio de posición de las partículas, sino como el desplazamiento de partículas, que implican un cambio de forma. ¿Por qué les digo esto? Porque ya más adelante van a ver por qué. Un ejemplo de eso es cuando, digamos, ustedes tienen un pedazo de plastilina, ¿cierto? Entonces, ustedes quieren hacer, no sé, tienen un tronco de plastilina y lo quieren volver un círculo, ¿cierto? Una esfera, más bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Empiezan a moldear la plastilina y lo que están haciendo es cambiar las posiciones de las partículas de esa plastilina para alcanzar una forma diferente, ¿cierto? Eso es básicamente la deformación. La deformación realmente, como la vamos a estudiar en este capítulo, la vamos a ver como el cambio de forma cuando aplicamos una carga, ¿cierto? Cuando aplicamos una fuerza en el sólido, si lo queremos ver así. No vamos a hablar de deformaciones generadas por cambios térmicos, porque eso lo vamos a ver en el capítulo 4, pues eso sí depende directamente del material, ¿cierto? Es diferente el cambio de forma de un elemento metálico, ¿cierto? A un elemento que no es metálico, ¿cierto? Cuando le aplico calor, ustedes ven que por lo menos las puertas que son metálicas, cuando les aplico calor, pues se van a expandir, ¿cierto? Generalmente. Y cuando les quito la fuente de calor, no es que les aplique frío, sino que les quito la fuente de calor, eh, ellas van a intentar regresar pues a su posición inicial, ¿cierto? Puede que lo logren, pueden que no lo logren, ¿cierto? Dependiendo pues de ese cambio térmico que tengamos, ¿cierto? Entonces realmente la deformación nosotros la podemos ver de dos formas. Entonces, podemos tener una deformación generada por una aplicación de fuerzas, que es la que vamos a ver en el capítulo 3, o podemos ver la deformación como una aplicación o como un cambio térmico, ¿cierto? Que era lo que les comentaba eh, ahora con lo de la puerta metálica. Entonces, un cambio térmico, que ya es el capítulo 4. Ese no nos compete a nosotros por ahora. ¿Listo? Entonces, por ahora vamos a hablar de que la deformación se genera cuando aplicamos fuerzas orientadas a generar el cambio de la forma, ¿cierto? No siempre se genera deformación, pero cuando yo siempre aplico fuerzas, pues voy a tener unos esfuerzos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el esfuerzo es una forma de reacción que tiene el sólido para soportar pues todas las fuerzas que yo les estoy aplicando, ¿cierto? Entonces, eso lo vimos en el capítulo 2, los esfuerzos siempre son eh, unas reacciones, siempre se van a generar. Siempre que yo aplique fuerza, siempre se va a generar reacción en forma de esfuerzo, siempre. Y ustedes ven que toda la teoría de esfuerzo se generó a partir de que le aplico una fuerza al sólido, ¿cierto? Entonces, en ese caso, al generarse, pues todo este estado de esfuerzos en el sólido, ¿cierto? Nosotros partimos de un, de un rectángulo que tiene muchas partículas, y entonces a mí se me da por aplicarle una fuercita por acá, por aplicarle una fuercita por acá, yo no sé qué fuerza es, y entonces todas esas fuerzas, todos esos punticos van a empezar a tener esa matriz de esfuerzos que nosotros vimos en el capítulo, ¿cierto? Entonces, aquí esta va a tener una matriz de esfuerzo, sigma A, por ejemplo. Esta va a tener una matriz de esfuerzo, sigma B. Todos los punticos van a tener un estado de esfuerzos, en mayor o en menor medida. Obviamente, si están más cerca del,
de la fuerza, pues van a tener más esfuerzo que las que están más lejos, ¿cierto? Y los apoyos, pues también van a revestir, pues, unos esfuerzos, ¿cierto? Entonces, cuando yo genero todo ese estado de esfuerzos, pues también se me va a generar un cambio de la forma, porque él va a intentar resistir esa fuerza cambiando de forma, ¿cierto? Entonces, eh, todos esos esfuerzos al intentar hacer reacción, al intentar aplicar esa tercera ley de Newton, pues van a empezar a distorsionar el sólido, van a empezar a cambiar esa posición de las partículas. Por eso es que realmente nosotros tenemos la deformación, que es esa deformación actúa como parte de la reacción que tiene el sólido al cual nosotros le estamos aplicando la fuerza. Nosotros lo podemos ver como una forma de reacción que tiene. Ahora, dependiendo de la fuerza que yo le aplique, pues voy a tener mucha deformación o poca deformación, ¿cierto? Es decir, mucho cambio de forma o un gran cambio de forma más bien, o un cambio de forma que no sea significativo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están, no sé, en sus casas, ¿cierto? Entonces ustedes, eh, digamos, ustedes vienen en un segundo piso, ¿cierto? Cuando uno entra a un segundo piso, pues uno no espera que las losas se muevan, ¿cierto? Que esté caminando y la losa empiece a moverse, ¿cierto? O que usted llegue, digamos, usted es esta personita, que les voy a dibujar aquí. Cada uno de ustedes son esta personita. Y bueno, que usted llegue a la losa y cuando se pare, pues que la losa haga esto, ¿cierto? Entonces, pues yo no conozco al primero que espere que la losa le haga esto, ¿cierto? Significativamente, ¿cierto? Ustedes lo noten. Eh, es más, para ustedes, para todas las personas cuando entran y notan ese tipo de cambios en las viviendas o en donde están trabajando, pues obviamente eso va a representar pues una sensación de inseguridad, ¿cierto? Em, entonces, ese es un cambio de forma. Generalmente, todos los, todas las estructuras se forman, ¿cierto? Entonces, digamos, esta es la misma losa, esta es la misma personita, pero entonces nosotros esperamos que esa deformación sea lo más pequeña posible, ¿cierto? Ojalá sea que no se pueda sentir esa deformación, que no la alcancemos a sentir, ¿cierto? Que está presente, sí, pero que no la alcancemos a sentir. Últimamente, pues hay diseños estructurales que están orientados a que se genere deformación casi cero o deformación cero, incluso yo he escuchado, pero eso no es tan bueno. ¿Por qué no es tan bueno para la estructura? Porque, eh, ejemplo de eso, COBE 94. Entonces usted dirá, no, pues que COBE 94. COBE 94 fue un sismo. ¿Qué pasó pues en Kobe en 1994? ¿Cierto? Como pues su nombre lo indica. ¿Qué nos enseñó Kobe? Nos enseñó a que las estructuras no pueden ser tan rígidas. Entonces les voy a mostrar aquí algunas fotos de Kobe 94, en el que nosotros vamos a poder ver que realmente nosotros no podemos tener estructuras que sean muy rígidas, porque lo que hace es como si ustedes tuvieran como un castillo de naipes, ¿cierto? Entonces ustedes tienen esa estructura tan rígida que no les va a soportar realmente la fuerza del sismo, ¿cierto? Entonces les voy a compartir pantalla. Esto no, pues, no puede aparecer en el video de la grabación, pero sí se los voy a compartir a ustedes en clase para que veamos pues cómo es que teníamos, pues cómo es que es el tema de la deformación. Entonces, una de las fallas características que teníamos en los sismos de Kobe o que teníamos en el sismo de Kobe es fotos como esta. Miren que realmente en los edificios nuevos, una falla que era muy común era que el edificio caía entero, ¿cierto? Entonces, solamente fallaba la primera planta o solamente fallaba la parte inferior del edificio. ¿Por qué? Porque todas las partes superior, la parte superior era tan rígida que lo que hacía era volver los primeros pisos muy débiles, ¿cierto? Entonces, ustedes ven que por lo menos en Kobe esta es una falla típica, que se cae en los edificios enteros, lo único que falla es el primer piso, y eran porque eran los edificios muy rígidos, eran extremadamente rígidos.
Otro caso fue el de este puente. Miren que este puente realmente falló. Es una falla similar a la que tenemos realmente en este edificio. Miren, falló fue la parte inferior, nunca falló la parte superior, que es lo que uno esperaría que fallara también, ¿cierto? Ustedes ven que en un sismo todo el edificio falla, ¿cierto? No, realmente aquí eran tan rígidos los edificios que realmente no fueron capaces de soportar. Entonces, de aquí de COBE y de otras investigaciones es que viene que nosotros usemos tanto acero en la estructura, porque tenemos que darle un grado de utilidad, que es un grado de utilidad, un grado de, que se puede formar un poquito de tal forma que él regrese a su posición inicial. No podemos hacer los edificios tan rígidos. ¿Por qué? Porque rigidez no implica resistencia. Y eso es un concepto que es muy complejo de manejar, sobre todo en la parte estructural, y que a veces por pecar con ese concepto es que se ha incurrido en muchos errores. Y errores que ustedes pueden encontrar hoy en día, incluso en el contexto colombiano. Contexto colombiano donde pueden encontrar esos errores, por lo menos cuando ustedes ven esos muros industrializados eh, que los muros son de 12, 13, de pronto 15 centímetros los muritos. Realmente esos sistemas son rígidos, pero no son resistentes, son muy, muy rígidos, pero realmente no se sabe si resistan un sismo, realmente no. Y además porque les están poniendo pues varilla electrosoldada y bueno, otras cosas, ¿cierto? Que hace que no le estemos otorgando utilidad a la estructura. Ya cuando ustedes estén en diseño van a ver que la utilidad de una estructura es muy importante. De hecho, entre más amenaza sísmica yo tenga en una zona, pues mayor utilidad tengo que darle a mi estructura, no la puedo dejar tan rígida y por eso es que como le otorgo la ductilidad a través de los aceros. Entonces ¿qué? Entonces, eh, pues eso es como lo que les cuento con respecto a la deformación, ¿cierto? Cuéntenme. Pues bueno, aquí me voy a meter en, en qué, no, 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 no es salirnos del tema porque el tema es, de hecho, las pequeñas deformaciones, ¿cierto? Que no, es que eso es una camisa de 11 varas, porque es un tema muy discutido. Les voy a contar más o menos cómo es la historia del tema de los muros. Los muros se han mostrado como una solución a la vivienda, ¿cierto? Porque pues Colombia carece de vivienda, realmente tenemos problema grave de vivienda propia, entonces una forma que encontraron de solucionar el problema de vivienda propia y de vivienda nueva para las personas, digámoslo así, de medios y bajos recursos, era empleando el tema del muro de carga. ¿Cuál es el problema del muro de carga que pensaban, cómo lo pensaban antes? Antes es, no hace siglos, antes es en el 2002, 2003, hasta el 2016 pensaron eso, inclusive, y que incluso la NSR10 se concibió así. Aquí tenemos un edificio en muro. Ustedes me van a creer que esto es un edificio, ¿cierto? Y que aquí están, bueno, los muros vaciados, ¿cierto? Que ustedes ven todos los días cuando pasan, no sé, en Nauceta, en alguna construcción, porque eso ya está como muy de moda. Em, ¿Ustedes qué ven? Que está el muro, generalmente ese es un sistema de muro y de losa, ¿cierto? Cuéntenme. Ay, qué pena, qué pena. Ya les voy a compartir. Entonces resulta, sí, sí, no. Sí, avísenme porque a veces, como estoy concentrada es en la grabación de que esté grabando, entonces a veces se me olvida que les estoy proyectando otra cosa, ¿listo? Entonces, cuando ustedes vean que algo sospechoso, me avisan de una vez, porfa. Entonces, estoy haciendo este dibujito que estoy señalando aquí. Entonces, resulta que ustedes ven que es un sistema de muro, de losa y que hacen como unas viguitas, ¿cierto? Encima del muro. Bueno, resulta que antes es en el 2002, 2003, incluso hay ingenieros que aún piensan eso, piensan que la losa es un elemento estructural de resistencia sísmica. Entonces,
Cuando ustedes vieron elementos estructurales por allá en estática o en análisis estructural básico, ustedes vieron que realmente nosotros podemos dividir los elementos estructurales en dos partes. Podemos dividir los elementos estructurales en dos clases. La primera clase son los elementos de resistencia sísmica. Sísmica. ¿Y qué son los elementos de resistencia sísmica? Bueno, como su nombre lo indica, son elementos que nos ayudan a resistir el sismo. ¿Qué elementos son de resistencia sísmica generalmente? Son la columna, el muro de cortante, bueno, dicen muro de cortante, pero bueno, eso sigue siendo un muro. El muro, eh, o también están algunos tipos de cerchas, bueno, unos elementos que son muy especiales ya, ¿cierto? Pero pues generalmente es la viga, la columna, el muro y las diagonales a veces, ¿cierto? Y tenemos otros elementos que son elementos que no son de resistencia sísmica, pero que siguen siendo elementos estructurales. Por ejemplo, ¿qué es un elemento, que es un elemento estructural, pero que no es de resistencia sísmica? Las escaleras. Las escaleras son elementos estructurales, claro, pero no son de resistencia sísmica. Las rampas, todo lo que es el sistema de soporte de los tanques, esos no son de resistencia sísmica realmente, porque ellos no van a ayudar al edificio a resistir el sismo. O sea, nos tenemos que imaginar, bueno, ¿qué le ayuda al edificio a resistir el sismo? La viga, la columna y el muro. ¿Y qué no le ayuda e incluso le puede hacer daño? Las escaleras, las rampas, ¿qué más? Las cubiertas, todo el sistema de cubiertas es un sistema estructural porque soporta la cubierta, pero no hace parte del sistema de resistencia sísmica. Por eso es que por lo menos todos estos elementos que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica entran dentro del A8, capítulo A8 de la NSR 10, y los otros pues están en toda la norma, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Que las losas entran dentro del capítulo A8, de la sección A8, que son elementos que son estructurales. Nadie ha dicho que una losa no es estructural, pero no hacen parte del sistema de resistencia sísmica. Es decir, las losas no me van a ayudar a resistir un sismo, porque los sismos son fuerzas horizontales y yo proyecto una losa para que resista cargas verticales, ¿cierto? Yo nunca pongo una losa a trabajar horizontalmente, nunca he visto una losa puesta a trabajar así, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La gente, los diseñadores estructurales pensaban eh, que las losas ayudaban a resistir el sismo de la edificación. Entonces, antes hacían los muros de 8, de 10 centímetros. Si ustedes ven edificaciones construidas antes de la modificación del 2017, van a encontrar edificios de 10 pisos con muros de 10 centímetros. Entonces, porque ellos pensaban que si yo ponía los muros muy junticos y ponía las losas, pues eso me iba a resistir, ¿cierto? Y si le ponía malla electrosoldada, eso resistía 10 pisos, ¿cierto? Bueno, pero resulta que la norma, la modificación del 2017 de la NSR 10 hizo como un antes y un después. ¿Por qué? Porque les dijo a los diseñadores estructurales algo que deberían tener en cuenta, y es que la losa no es un elemento de resistencia sísmica. O sea, yo no puedo usar la losa como un elemento que me ayuda a rigidizar mi estructura. No lo puedo usar como si fuera una riostra o como si fuera un muro de cortante. No, para nada, no puedo hacer eso. Entonces, como yo no tengo elementos de resistencia sísmica en mi sistema de muros, más allá de la viga y del muro, entonces lo que va a pasar es que si yo le pongo un murito de 10 centímetros, pues lo que va a pasar es que no va a resistir, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijo la modificación de la NSR 10 en el 2017? Bueno, mijo, se no puede considerar la losa como un sistema de resistencia sísmica. Entonces, usted, como no lo puede considerar como un sistema de resistencia sísmica, pues entonces usted tiene que agrandar los muritos, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dijo esa modificación? Mire, si usted tiene determinadas condiciones en su muro, usted tiene que modificar el ancho del muro y lo tiene que trabajar como columna. Ya no lo puede trabajar como muro, lo tiene que diseñar como columna. ¿Cuál es la implicación de que lo diseñen como columna? Bueno, que si nos vamos a una zona de amenaza sísmica alta como Manizales,
íbamos a pasar de trabajar de muros de 10 centímetros a muros más o menos de 30 centímetros, entre 25 y 30 centímetros. Eso se hace inconstruible, ¿cierto? Y si iban a una zona de amenaza sísmica intermedia, como por ejemplo Bogotá, Ibagué, allá íbamos a tener muros de 25 centímetros o de 25 centímetros más o menos, no me acuerdo bien. Entonces, miren que se triplicaba el espesor del muro, ¿cierto? Entonces ahí obviamente brincaron los constructores, dijeron, pues los diseñadores no brincamos, ¿cierto? Porque eso es solamente trabajar muros más grandes, ¿cierto? Pero los constructores sí, pues brincaron, ¿cierto? Porque eso qué implica, implica construir muros de 30 centímetros, ¿no? Pues así no se puede construir vivienda de interés social, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijo después la Asociación de Ingeniería Sísmica, que es la que modifica la norma? Ellos dijeron, no, pues eh, sí se puede, mire, vamos a hacer una cosa, sí les digo, si usted tiene determinadas condiciones del muro ya muy extrema, trájela como columna. De resto, eh, trabájela de una forma diferente. Entonces ahí es cuando vienen los muros de 12 centímetros, de 15 centímetros, y ustedes van a ver que generalmente los muros construidos de ahí en adelante, de la modificación del 2017 en adelante, pues van a ser un poquito más precisos. ¿Cuál es el problema? Que es como si usted tuviera un castillo de naipes. Usted puede garantizar que eso le resista las cargas gravitacionales muy bien, ¿cierto? Un castillo de naipes se soporta a sí mismo. Si usted le pone poquita carga, él posiblemente lo va a resistir, pero usted no sabe cómo se le va a comportar a cargas laterales, que el sismo es básicamente cargas laterales, ¿cierto? Tanto la carga del movimiento del suelo como la carga de reacción, que es cuando el edificio se intenta devolver a su posición inicial, ¿cierto? Entonces, son elementos que son muy, muy rígidos, y rigidez no implica resistencia, ¿cierto? Rigidez es una parte de la resistencia, pero no es la resistencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el sistema de muros? Que el sistema de muros es un sistema que es rígido, pero posiblemente no es resistente. Ahora dirán, bueno, pero ¿por qué no es resistente? Pues yo no he visto concretos de 40 megapascales en esos muros, ¿cierto? Los muros manejan generalmente concretos de 21, 28. Mm, no es tan resistente el material, ¿cierto? Pero son muy rígidos, porque yo tengo un montón de muritos muy cerca, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que posiblemente puede pasar en esos muros? Bueno, que pueden fallar como los edificios de COE, que el primer piso murió, y el resto del edificio queda entero. Entonces, entonces que eso es lo que más o menos pasa. Además, que la gente, que hay muchos que son fanáticos, pues yo no vengo pues aquí a criticar a nadie, pero son fanáticos de la malla electrosoldada. La malla electrosoldada cada vez se está viendo que prácticamente solamente sirve como para acero por temperatura, o sea, como un acero ahí, como pongámoslo ahí como para que no se fisure el concreto, pero realmente no es un acero que yo pueda usar como un refuerzo de un muro, como un refuerzo de una losa de una forma seria, porque es que la malla electrosoldada primero es un elemento que es muy delgadito, ¿cierto? Eso es es una cosita de nada, eso parece más un grafil, ¿cierto? Y segundo, la malla electrosoldada es una de las cosas que más mal se manejan en una obra. Ustedes ven que las mallas las tiran por allá en el piso y después, ay, ¿verdad? La malla y la extienden y la deforman y la martillan. Son una de las cosas más maltratadas en una obra. Entonces imagínense usted ya ponerle un acero que está maltratado a un muro que va a resistir 12 pisos. Complejo, ¿cierto? Y que fuera de eso lo dejan oxidar hasta que prácticamente desaparece la malla. Entonces, esa es otra cosa. Entonces, ya no tiene acero. Entonces, por esas cosas es que realmente no se considera como tan seguro. Obviamente habrán diseñadores que defiendan eso, ¿cierto? Pues eso ya es como una opinión subjetiva, pero pues a los hechos me remito, ¿cierto? Entonces, que a la norma le ha tocado tratar de restringir y de hecho creo que una próxima modificación está buscando restringir el uso de estos muros, porque es que ustedes, yo no sé si han visto, pero hay grupos de personas que construyen edificios de 18, 17 pisos en muro, ¿cierto? Cuando a ella deberían usar es un sistema dual o un sistema combinado. Bueno, un sistema dual, pues de nuevo, no le pongamos el combinado, un sistema dual. Entonces, están buscando cómo atajar eso, ¿cierto? Pero eso es difícil porque pues
Eso no es la consideración, o sea, no es una consideración meramente de diseño, sino que también va una consideración económica, a veces una consideración política, bueno, cosas así, ¿cierto? Entonces, eh, hay que tener cuidado con eso, no, yo no digo que nunca usen el sistema de muros, solamente que hay que usarlo con precaución. Ustedes van a tener un edificio de más de 10, 12 pisos, considere cambiar de sistema estructural a un sistema dual, un sistema combinado. Listo. No sé si ahí respondí la pregunta. El sistema dual es cuando ustedes ven que hacen columnas, que hacen pantallas, que hacen riostras, ponen riostras, cosas así. Ya es la combinación como de todos los elementos estructurales. Esperen, yo les busco acá. Bueno, aquí me desvié como 20 kilómetros del tema, porque eso es realmente de análisis estructural básico, pero se los voy a contar. Eso es tema de diseño y de análisis, pero bueno, se los voy a contar yo con una figurita que a mí me parece que es súper útil. Les voy a compartir pantalla y me disculparán pues que me desvié 20 kilómetros, pero pues se los voy a contar como para dejar redondeado el tema, y ya que ella lo pregunta. Em, sí, yo creo que aquí lo voy a poder ver. Em, ay, no, aquí no está la figurita que yo les quería mostrar. ¿Cómo así? ¿Cómo así que aquí no está la figurita? Ah, sí, mire, de pronto se avanzó acá. Ah, bueno, mire, esta figurita es clave para nosotros entender los cuatro sistemas estructurales que maneja la NSR10. La NSR10 maneja cuatro sistemas estructurales para el concreto. Esto es solamente concreto. Si ustedes van a la madera, eso ya es otra cosa. Pero el concreto maneja cuatro sistemas estructurales. El primer sistema estructural, y es como el que uno concibe como primera noción de estructura, el aporticado. En el sistema porticado nosotros únicamente vamos a tener dos elementos, vigas y columnas. Vigas, dos elementos que resistan el sismo. O sea, aquí yo puedo tener losas, puedo tener muros, puedo tener cubierta de, no sé, de fibrocemento, de aluminio, yo qué sé. Pero los que resisten realmente el sismo son únicamente las vigas y las columnas. Es lo que generalmente la gente considera como sistema estructural, ¿cierto? Y que la gente si ve una columna se siente tranquila. Si ve una viga se siente tranquila, ¿cierto? Es como el que mayor sensación de seguridad genera en las personas. Aquí únicamente vamos a tener pórticos de vigas y columnas y estos van a resistir las cargas verticales, que son las cargas de uso, ¿cierto? La carga viva, la carga muerta, bueno, todo eso. Y las cargas laterales, que son las cargas de viento y las cargas de sismo, básicamente, ¿cierto? Este es el primer sistema estructural. El segundo sistema estructural es el muro de carga. Entonces, en el muro de carga nosotros lo que vamos a tener es un arreglo de muros y ese arreglo de muros lo que va a hacer es resistir el sismo. Miren que la definición del sistema de resistencia sísmica nunca aparece la losa, jamás aparece la losa. Entonces ese muro tiene que resistir todas las cargas horizontales, que son las cargas de sismo y de viento, y todas las cargas verticales, que son las cargas vivas y las cargas muertas, ¿cierto? Tenemos un tercer sistema que es el combinado. El combinado generalmente se usa cuando nosotros tenemos que hacer, digamos, que hacer una reparación a un sistema porticado que está dañado. Digamos que ustedes tienen un edificio viejito y que ustedes ven que a veces les ponen esas diagonales o las diostras. Por ejemplo, el bloque C. El bloque C de la universidad creo que es un sistema porticado. Creo. Entonces, como ese ya era un pórtico que fue construido en una época en la que no existía pues ese tipo de normativa, ¿cierto? De pronto diseñaban con una normativa internacional, entonces se asume que el pórtico está dañado, ¿cierto? Que el pórtico está como ahí colocadito nada más. Entonces lo que hacen es ponerles o unos muros que se llaman muros de cortante o unas riostras o diagonales, ¿cierto? Esas X que ustedes ven. Generalmente esos se consideran sistemas combinados. O cuando yo tengo un pórtico y un muro y yo a ellos les pongo a resistir todas las cargas. En combinación les pongo por eso se llama combinado. Combino un montón de cosas y que eso resista todo, ¿cierto? Y finalmente el dual.
que es que yo tengo el mismo arreglo que el combinado, pero yo lo diseño de tal manera que el pórtico me resista unas cosas y el muro me resista otras cosas. ¿Listo? Esos son los sistemas estructurales, los cuatro grandes sistemas estructurales que maneja la NSR10. ¿Listo? No sé si ahí respondí la duda. Dígame. Pues es que, pues, ojalá todos pudieran, o sea, es que eso depende de muchas cosas. Por lo menos en una zona de amenaza sísmica, lo más importante es el sismo, ¿cierto? Nosotros diseñamos ante el sismo, entonces, lo mejor es que todos pudiéramos diseñar duales y combinados, todos los edificios fueran así. Pero ¿cuál es el problema? Que eso es costoso, ¿cierto? Entonces, yo no puedo hacer una casita de un piso con sistema combinado, porque vaya y pague eso, ¿cierto? Generalmente las casas de un piso es de poco presupuesto, ¿cierto? Entonces eso depende de muchas cosas, depende de dónde esté ubicado. Hay zonas en donde por lo menos ustedes van a la Amazonía, allá no importa la carga del sismo, allá, allá que ocurra un sismo, eso es rarísimo, ¿cierto? Entonces, allá por lo menos que van a importar más las cargas verticales, ¿cierto? Las cargas muertas, las cargas vivas, van a importar más incluso las cargas de cubierta, porque allá llueve mucho. Entonces, y no va a importar ni la carga de sismo ni la carga de viento, porque allá no ventea, allá es velocidad del viento 0 kilómetros. Y el sismo allá nunca tiembla, pues, o sea, es rarísimo que tiemble, porque allá no hay fallas, no hay volcanes, bueno, ¿cierto? Entonces allá por lo menos un porticado se comporta muy bien, ¿cierto? Ustedes van a ver que allá una casita se mantiene en pie con cualquier cosa, ¿cierto? Pero digamos por lo menos en Manizales, en Cali, en el Chocó, en Nariño, sería muy bueno trabajar con duales y combinados para edificios altos. El muro de carga, bueno, trabajalo con precaución, mucha precaución, ¿listo? No sé si resolví. O sea, no es que ese sea el más eficiente, sino que depende, ¿cierto? Si es una edificación muy importante, bueno, puede ser de un piso, pero muy importante, ¿cierto? Digamos, no sé, un hospital, que un hospital no se puede dañar ni antes del sismo, ni durante el sismo, ni después del sismo. Entonces, no, en un edificio de un piso, inclusive, me toca aplicar un dual, un combinado, ¿cierto? Mire, por lo menos ahí te aplica qué uso va a tener, dónde está ubicado, qué cargas va a tener, pues eso es como una combinación de todo, ¿listo? Pero pues ahí esas son como pisticas que yo les puedo dar a usted. Claro que esto todo usted lo ven en diseño estructural básico, o espero que lo vean, ¿listo? No sé si respondí la pregunta. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces, retomando, entonces nosotros estábamos hablando que a veces, bueno, ustedes entran a sus casas, ¿cierto? Em, y entonces ustedes no van a querer que sus losas pues se deformen mucho, ¿cierto? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos pequeñas deformaciones, ¿cierto? A veces vamos a tener casos en los que tenemos grandes deformaciones, ¿cierto? ¿Qué es una gran deformación? Bueno, el caso en el que ustedes entren a esa misma losa y empiece ya sea una deformación visible, una deformación que se sienta, ¿cierto? Esa es una gran deformación. ¿Cuál es la idea de nosotros? Que tengamos pequeñas deformaciones. Entonces, por eso es que existe mecánica de sólidos. Mecánica de sólidos trabaja en una zona que se llama régimen de las pequeñas deformaciones. Es decir, nosotros estamos asumiendo que nuestros elementos se van a deformar muy poco. Al asumir que nuestros elementos se van a deformar muy poco, pues se hacen muchísimas simplificaciones, ¿cierto? Yo no voy a tener pues que mi elemento se va a alargar 1 metro, 2 metros, 3 metros, no. Voy a tener cambios de posición del orden de milímetros, más pequeños que milímetros inclusive. Entonces, un elemento y el primer elemento que debemos tener en cuenta ¿qué? En este capítulo es que vamos a trabajar en el régimen de las deformaciones pequeñas o en el régimen de las pequeñas deformaciones. Entonces nosotros ya tenemos dos condiciones para nuestro sólido. Vamos a trabajar con un sólido que es continuo, ¿cierto? El medio continuo. Y es un medio continuo que se deforma poquito. Entonces miren que ya tenemos dos condiciones. Un medio continuo que venía del capítulo 2 y que pues, vamos a trabajar a lo largo de toda la materia, pero este es un sólido que se forma muy poquito. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso.
Y ya más adelante les hablaré por qué vamos a hablar de la teoría de la elasticidad. Aquí no voy a meter tanto la elasticidad porque eso ya involucra temas del capítulo 4. Sin embargo, pues es como irles metiendo pues como la semillita ahí para que lo tengan presente. Listo. Eh, Vamos a tener varios tipos de deformación. Generalmente, eso ya se los hablé, creo que en el capítulo 2, en el capítulo 1, pero lo vamos a recordar aquí. Vamos a tener básicamente tres tipos de deformación. La primera deformación es la deformación elástica. Es una deformación que es una deformación que lo que hace es que es reversible. Cuando yo tengo una deformación reversible, por ejemplo, ustedes tienen no sé, una moña para cogerse el cabello, ¿cierto? ¿Cierto? Las personas que tengan acá cabello largo, bueno, ya que me voy a coger el cabello con una moña, ¿cierto? O con bueno, como le digan, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la característica? Ustedes la tienen en una posición, la estiran y cuando dejan de estirarla, pues ella va a intentar volver a su posición inicial, ¿cierto? Es decir, recupero mi forma inicial, ¿cierto? Pues a menos pues de que usted la tenga pues durante muchos años, ¿cierto? Que eso ya es una propiedad del material, ¿cierto? Que se llama fatiga. Entonces, pero como aquí no nos importa, entonces vamos a considerar que nuestra moñita, pues la puedo estirar y la puedo soltar, la puedo estirar y la puedo soltar y no importa porque siempre voy a obtener la misma posición, ¿cierto? Eso se llama deformación elástica. Tenemos otra deformación que es la deformación viscoelástica, antes de saltar pues a la plástica. La viscoelástica es una deformación que es elástica, pero ella se va a demorar mucho en regresar a su posición inicial. Eh, Eso, digamos, cuando aparece de pronto, generalmente en varios tipos de cauchos aparece esta deformación viscoelástica. Ay, me pegué. Una deformación viscoelástica. ¿Qué quiere decir una deformación viscoelástica? Bueno, que yo lo deformo, ¿cierto? Lo estiro, pero él se va a demorar un poquito de tiempo en regresar a su posición inicial. Eso es básicamente por las propiedades del material, ¿cierto? Y tenemos otra deformación que es la deformación plástica. ¿Cuál es la deformación plástica? Esta se caracteriza porque nosotros ya no podemos regresar a nuestra posición inicial. Ejemplo, ustedes tienen un muro, ¿cierto? Entonces ustedes, en ese muro, yo no sé, es cuando aparecen las grietas. Ahí yo ya no puedo regresar a mi posición inicial, ¿cierto? Yo no hay forma de que yo tape esa grieta, ¿cierto? Como que esa grieta desaparezca, pues sin echarle cica ni nada, solamente como tratando de unirlo, bueno, esa es una ya deformación plástica porque incluso ya hay falla, ¿cierto? Otro tipo de deformación plástica. Imaginémonos otra vez la misma moña, como para explicarlo mejor. Entonces, imaginémonos que ustedes la tienen durante, no sé, 2 años, ¿cierto? Digamos que es una muy buena moña, entonces les duró 2 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Va a llegar un punto en el que la moña ya no va a poder regresar a la posición en la que ustedes la compraron, ¿cierto? A la forma en la que ustedes la compraron, sino que ya está un poquito estiradita, ¿cierto? Esa es la deformación plástica. Ya no puedo regresar a mi posición inicial, entonces ya mi moña está deformada plásticamente, ¿cierto? Esos son los tres tipos de deformación que nosotros tenemos. Generalmente, todos los materiales tienen en mayor o en menor medida una deformación plástica o una deformación elástica. Todos los materiales. Digamos, en el caso del acero, vamos a tener una deformación elástica, que es una zona o tenemos alto rango en el que esa deformación elástica va a ser, la vamos a poder estirar mucho y ella va a poder regresar a su posición inicial. Y en cambio, en el concreto no vamos a tener deformación plástica. Es decir, el concreto no se deja deformar. Ustedes ven que el concreto, usted lo mueve un poquito y ya apareció la grieta. El concreto es muy resistente, pero es muy frágil, ¿cierto? Entonces, así es que nosotros decimos que algo es muy dúctil o algo es frágil, ¿cierto? Ahí es donde viene el concepto de ductilidad. Entonces, nosotros necesitamos por lo menos que nuestras estructuras, una vez esté el sismo, pues puedan regresar a su posición inicial, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros generalmente diseñamos en la zona elástica y nos pasamos un poquito a la plástica, pero un poquitico a la plástica para permitirle un poquito de daño o más bien un poquito de formación a ese acero, pero que no nos vaya a implicar el colapso, ¿cierto? ¿Por qué? Si yo no paso a esa deformación plástica,
lo que va a pasar con el concreto es que el concreto va a empezar a fallar, va a empezar a fallar y es cuando se cae el edificio, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacer que él resista un poquito, ese concreto resista un poquito de deformación plástica. Entonces, a nosotros, ¿qué nos importa en el diseño estructural? La deformación elástica. A nosotros nos interesa que los edificios, que esté el sismo, que pase el sismo, digamos, aquí les voy a dibujar otra vez mi edificio, ustedes van a creer que esto es un edificio, ¿cierto? Ustedes no les interesa que llegue la fuerza de sismo por acá y aquí pase este es el BSUS, el famoso BSUS, y que entonces mi estructura quede así deformada, ¿cierto? Ustedes no les interesa que quede así, ¿cierto? Pues yo no conozco al primer ingeniero estructural que le interese que la estructura quede así muy deforme, ¿cierto? Ojalá pudiera volver a la posición inicial, ¿cierto? A veces no se puede, a veces no se puede porque el sismo es muy grande. Y usted para diseñar para un sismo muy grande necesita mucho material y mucha plata, ¿cierto? Entonces yo tengo que garantizar, bueno, que no me quede así, que me quede un poquito así, ¿cierto? Pero que cuando me quede así no me queden todos los elementos estructurales dañados, ¿cierto? Entonces, por eso es que en ingeniería civil ustedes ven que para el diseño estructural es muy importante la parte elástica, la deformación elástica, porque a nosotros nos interesa recuperar posiciones iniciales. A veces se permite un poquito la plástica, pero no es muy común, ¿cierto? Eh, por lo menos ustedes en el pregrado van a ver toda la teoría elástica y parte de la plástica. Ya si ustedes pasan, no sé, a ver análisis no lineal, que son grandes deformaciones y todo eso, ya van a ver esta deformación plástica. Y en eso hay muchísimo trabajo en la teoría de materiales. Esto ya es teoría de materiales. No es tanto de estructuras, sino de materiales. Ahora, lo que yo les digo, ¿por qué les digo que el cambio, la deformación es el cambio de la posición de las partículas? Porque deformación, si hay deformación hay desplazamiento, pero si hay desplazamiento no implica que haya deformación. Dirán, no, profe, ¿cómo así? ¿Cierto? Que ese es un concepto un poquito raro de entender, ¿cierto? Les voy a poner el caso de la regla. La regla, yo tengo una regla, las reglas generalmente son rígidas, ¿cierto? O sea, yo intento deformar una regla y se me parte, ¿cierto? Pues generalmente, ¿cierto? Hay otras reglas que no, pero pues generalmente las reglas son rígidas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo necesito mover mi regla de un lugar a otro, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hice? Yo desplacé mi regla, pero la deformé, no. ¿Cambiaron las partículas? Sí, pero ¿cambió la forma? No. Entonces, lo que pasó ahí fue un cambio de posición. Eso que se llama, es lo que ustedes vieron allá en mecánica tensorial como desplazamiento de cuerpo rígido. Cuando ustedes les salen de desplazamiento de cuerpo rígido, imagínense dos cosas. Primero, la regla, que es lo que hizo. Entonces, el caso de la regla, lo que hizo fue una traslación, ¿cierto? Cambió de posición, ¿cierto? Ella cambió de posición sin cambiar de forma. Y en otro objeto que ustedes se pueden imaginar en el desplazamiento de cuerpo rígido, el trompo. Yo no sé si alguien habrá jugado trompo, pero el trompo no se puede dañar, ¿cierto? No se puede deformar cuando yo lo esté jugando, ¿cierto? Porque es peligroso, ¿cierto? Porque ya no va a girar, bueno, como yo quiero que gire ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, el trompo es un ejemplo de cuerpo rígido, pero este va a rotar y a veces pues se va a trasladar, ¿cierto? Estos son dos ejemplos de desplazamiento de cuerpo, desplazamiento de cuerpo rígido. Entonces digan, no, profe, pero usted ¿por qué nos habla de cosas que no son estructuras, ¿cierto? Porque todo esto es sólido, ¿cierto? Es sólido, mire que esto se puede aplicar para una viga, para una columna, para un trompo, para una regla, para todo eso, ¿cierto? Esa es la ventaja de mecánica de sólidos. Entonces, cuando ustedes tienen desplazamiento de cuerpo rígido, lo que tienen es básicamente dos comportamientos, el comportamiento del trompo o el comportamiento de la regla. De pronto les hablaron también del comportamiento de la bailarina, que en patines, que ella en un momento dado empieza a girar, ¿cierto? A girar, a girar, a girar y no se mueve, no se deforma, ¿cierto? Ese es un ejemplo de desplazamiento de cuerpo rígido.
¿El desplazamiento implica cambio de posición, implica traslación? Mm, puede ser, puede no ser, ¿cierto? Entonces, el desplazamiento sí o sí implica cambio de posición de las partículas, pero una deformación, mire, aquí yo tengo desplazamiento de cuerpo rígido, tengo desplazamiento, ¿cierto? O sea, si tengo desplazamiento, si tengo, no más, si tengo deformación, tengo desplazamiento. ¿Por qué? Porque la deformación es un cambio de posición orientado a cambiar de forma, al cambio de la forma, ¿cierto? Entonces, estos en el punto, todos estos son desplazamientos, solo que están orientados a dos objetivos diferentes. Este al cambio de posición y este al cambio de forma. Entonces, estos son desplazamientos. Me estoy desplazando, ¿cierto? Ustedes tienen, tienen su plastilina y le están cambiando la posición a todas las partículas, ¿cierto? Pero ese es un desplazamiento orientado al cambio de forma. Y este es un desplazamiento orientado al cambio de posición, ¿cierto? Entonces, si tengo deformación, tengo desplazamiento. Pero si tengo desplazamiento, no implica que yo tenga deformación. Ejemplo, desplazamiento de cuerpo rígido. Yo puedo mover mi regla y no pasa nada, ¿cierto? La regla no se modificó, no se volvió redonda, no le pasó nada, ¿cierto? El trompo, lancé el trompo y él empieza a rotar y de pronto a trasladarse, ¿cierto? Pero él no se deforma, él no cambia de forma, ¿cierto? Entonces, si tengo desplazamiento, no necesariamente tengo deformación, pero si tengo deformación, sí o sí tengo desplazamiento, ¿cierto? Eso es como con los esfuerzos normales y cortantes, ¿cierto? Entonces, si tengo, siempre voy a tener esfuerzos normales, pero no siempre voy a tener esfuerzos cortantes, ¿cierto? Algo así parecido pasa con el desplazamiento. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, que muchas veces vamos a tener desplazamiento de cuerpo rígido, ¿cierto? Entonces, el desplazamiento es deformación más traslación o rotación. Entonces, se deben aprender esta formulita para que entiendan cuando les hable yo de desplazamiento y cuando les hable yo de deformación. La deformación es el cambio de forma. Desplazamiento es el cambio de posición de las partículas, ¿cierto? Que puede ser un cambio de forma o un cambio de posición, ya sea traslación o rotación. ¿Listo? Eh, y entonces, ahora sí, vamos a entrar a la sección 3.1. Les hice esta introducción como para, bueno, para que empecemos a hablar en el mismo lenguaje nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a entrar a la sección 3.1. La sección 3.1, ¿qué implica? Va a implicar, lo que nos está diciendo es que nosotros vamos a trabajar con un medio continuo, ¿cierto? Aquí entramos, aquí es cuando aplicamos el medio continuo. Entonces, recuerden que todo punto tiene una posición en el espacio, ¿cierto? Tiene unas coordenadas X, unas coordenadas Y y unas coordenadas Z, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a decir es que si nosotros tenemos nuestros ejes coordenados X, Y y Z y tenemos un punto en ese sistema coordenado, un punto A, ¿cierto? Entonces lo que nosotros vamos a decir es que nuestro punto A se puede mover en cualquier dirección. Eso es de lo que trata esa sección 3.1. Y que ese movimiento está escrito a través de funciones continuas, ¿cierto? Entonces, movimiento descrito a través de funciones continuas. Una función continua que puede ser x al cuadrado, por ejemplo, o una constante, 2, 3, 4, o 0. 0 es un número, ¿cierto? Es una función continua constante que es 0, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que nuestro sólido, o bueno, más bien nuestro punto, se va a mover en los ejes coordenados a través de unas funciones continuas que describen su movimiento en cada una de las componentes, ¿cierto? Entonces, que así aquí está. Que está en el eje X se mueve con la función U, en el eje Y con la función V y en el eje Z con la función W, ¿cierto? Entonces, como yo tengo que mi partícula se puede mover en todos los ejes, ¿cierto? A lo largo de todos los ejes, esto
esta partícula va a pasar de esta posición a esta posición A', y ella puede hacer esto, ¿cierto? ¿Cierto? Yo no sé qué movimiento hizo ahí, pero ella puede hacer ese movimiento. Entonces, miren que se mueve en todas las direcciones, ¿cierto? Entonces, su movimiento lo podemos describir a partir de un campo vectorial, es decir, a partir de una colección de funciones. Y entonces, ese campo vectorial nosotros lo vamos a designar con la letra U en negrita, ¿listo? Y a ese le vamos a llamar el campo vectorial del desplazamiento del sólido. Entonces, ese campo vectorial se caracteriza por ser un campo de funciones, ¿cierto? Entonces, esta va a ser una función y otra función, ¿cierto? Y ahora, si nosotros tenemos que el desplazamiento es constante, entonces vamos a decir que es un desplazamiento de cuerpo rígido. ¿Por qué? Lo que estamos diciendo básicamente con una función es que lo que hizo ese sólido, lo que hizo ese sólido es moverse así a cambiar de posición. A cambiar de posición. Pero nunca cambió de forma. Eso es lo que implica un campo vectorial con valores constantes, que no cambió de forma en ninguna dirección. Lo único que hizo fue pasar del 1 al 2, del 2 al 3, pero eso pasó igualito. Entonces, eso es el desplazamiento de cuerpo rígido. En el ejercicio 1, en esta solución de dudas, en el ejercicio 1, que vamos a tener es lo siguiente. Recuerden que en el ejercicio 1, lo que hacíamos era, creo que era en el sólido, ¿cierto? Que hacíamos era tener un sólido, o no sé, creo que es, no, creo que es en el triángulo. Creo que es en el triángulo, pero bueno, esto se extrapola pues a cualquiera, ¿cierto? En el triángulo, ¿cierto? Entonces que teníamos acá un sigma X, acá, no, esto es un tau XY, tenemos acá un sigma Y, tenemos acá un tau XY y acá tenemos un sigma X, ¿cierto? Y aquí tenemos el Q. Y entonces recuerden que todo eso nosotros lo consideramos a partir ¿de qué? De que estábamos trabajando con un elemento infinitesimal, ¿cierto? Primero. Y segundo, que nosotros no asumimos las fuerzas básicas, ¿cierto? En ninguna parte nos interesó hablar de la densidad, nos interesó hablar de nada, ¿cierto? De nada de eso, del peso, de la gravedad, de la fuerza electromagnética. No, en ningún momento pues consideramos eso, ¿cierto? Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Resulta que en realidad la deducción se hace teniendo en cuenta las fuerzas básicas, ¿cierto? Entonces recuerden que una fuerza máxima se representa por el vector B y una fuerza másica, ¿qué unidades va a tener? Recuerden que los esfuerzos tienen unidades de fuerza sobre área, ¿cierto? El esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Ahora, una carga másica, ¿cierto? Por decirlo así, ¿qué unidades va a tener? La carga máxima va a tener unidades de fuerza sobre volumen, ¿cierto? Entonces, esta generalmente está localizada en el centro del sólido. Por eso es que número 1, yo no puedo sacar momentos teniendo en cuenta la fuerza másica, ¿cierto? Y número 2, tengo que tener en cuenta que esa fuerza másica va a depender del volumen, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes hagan la sumatoria de fuerzas en X y en Y, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas en X igual 0, sumatoria de fuerzas en Y igual 0 y sumatoria de fuerzas igual 0, ¿cierto? Entonces lo que ustedes van a tener que sumar es todas las fuerzas de esfuerzo, ¿cierto? Que yo hacía sigma X por AB por T, bueno, todo eso, más la componente másica. Esta componente másica que va a ser, bueno, esta fuerza a qué va a ser igual. Esa fuerza la despejo y va a ser igual a una fuerza másica B por el volumen, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 0. Esto va a ser una componente en X, una fuerza máxima componente en X y en 0. Aquí voy a hacer lo mismo. Fuerza másica, B, fuerza de los esfuerzos, ¿cierto? Que sigma Y por AB por T, bueno, por todo eso, ¿cierto? Más la fuerza másica en la dirección de Y, ¿cierto? Entonces, esa fuerza máxima en la dirección de Y, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser igual a
BY por V, ¿cierto? Y si tengo un BZ, pues va a ser igual al BZ por el volumen, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ven que conforme nosotros vamos avanzando, pues yo voy a poder simplificar unas cosas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas cosas que yo puedo simplificar en este caso? Bueno, primero, el volumen es tan pequeño que se hace cero, ¿cierto? Que se hace cero. Entonces, ¿por qué es tan pequeño? Que estamos trabajando con unos diferenciales, ¿cierto? Y estos van a tener diferenciales de área, ¿cierto? Recuerden que estos son esfuerzos por áreas, ¿cierto? Esfuerzo en X por el área. Esfuerzo en no sé en qué dirección por el área, ¿cierto? Esfuerzo tangencial por el área. Es otro esfuerzo tangencial por el área. Más un esfuerzo por el volumen. Y esto es igual a cero. ¿Y cuál es mayor? ¿El área o el volumen? ¿Cuál de los dos es mayor? ¿Qué va a ser mayor? ¿Un área o un volumen? El área, ¿cierto? Entonces, esto se puede hacer igual a cero. No, no es machetazo, no se preocupen, no es machetazo. Esto se hace tendiendo a cero, ¿cierto? Además, el límite, esos son elementos tan pequeños que un volumen, pues va a ser prácticamente cero, ¿cierto? Y entonces así es que por eso es que nosotros generalmente ignoramos desde el principio el volumen, ¿cierto? Porque es un elemento que, un diferencial de orden 3, ¿cierto? Un diferencial de volumen. Los diferenciales de volumen son mucho más pequeños que los diferenciales de área y los diferenciales de línea. Entonces el diferencial de línea, recuerden del capítulo 1, es mucho menor que el diferencial de área y mucho menor que el diferencial de volumen. Ustedes van a ver en el capítulo 3 que nosotros vamos a ignorar muchas veces incluso el diferencial de área y vamos a considerar únicamente un diferencial de línea. Listo, entonces ustedes lo que tienen que hacer es mostrar, bueno, cómo hallaron este volumen, que eso sí se los dejo de tareita, y llegar a esta conclusión básicamente. De eso trata el ejercicio 1. Cuenten. Ah, sí, es al revés. Lo escribí mal. Sí, sí. Sí, menor, mayor, sí. Mayor es al contrario. Ah, ¿sí? Mayor, mu- mucho mayor que área, mucho mayor que sí, sí. Sí, sí, no, qué pena con ustedes. Listo, ese es el ejercicio 1. Y el ejercicio 2, 22. El ejercicio, ay, espere. Ay, ¿por qué? Espere, esperen un momento, por favor. En el ejercicio 22 ustedes van a tener algo parecido a esto. Ustedes tienen una matriz. Pero yo me devuelvo harto para que no tener problemas. Ustedes van a tener lo siguiente. Van a tener una matriz. Yo no sé cómo es esa matriz. Sigma es igual a, no sé, 1, 2, 2, 3, 0, 0, 0, 0, sigma. Sigma Z. Van a tener algo parecido a eso. ¿Cierto? Entonces, ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer en este caso? Tienen que hallar el valor principal en este caso. Que recuerden que ustedes les están diciendo, mire, hallen sigma Z de tal modo que tau máximo sea igual, no sé, a un pascal. ¿Cierto? Yo no sé si eso es verdad o no. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí primero ya les están dando la pista por dónde se tienen que ir. ¿Por dónde les están dando la pista? A través de tau máximo, de la definición de tau máximo. ¿Qué es tau máximo? Alguien que me cuente, por favor. Exactamente. Sigma 1 es igual a sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer acá? Entonces, ustedes ya saben que como tengo tau máximo, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tengo que hallar de alguna manera esfuerzos principales. ¿Cierto? Porque la única forma que yo tengo de resolver ese problema. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Recuerden cómo era la matriz o cómo se solucionaba el problema de vector valores principales, ¿cierto? Entonces, el problema de valores principales era el siguiente. Sigma es igual a 1 menos, hagamos sigma n igual a lambda, que me quede más fácil de escribir, menos lambda.
2, 0, 2, 3 menos lambda, 0, 0, 0, sigma z menos lambda, ¿cierto? Lo que llegaba era, a toda la diagonal restaba sigma n, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 0. Ah, bueno, eso es el determinante realmente. Yo ahí es que tachando. Determinante, ¿cierto? Vamos a hallar el determinante de esto. Entonces, el determinante de este va a ser lo siguiente. ¿Por dónde cogemos cofactores? Muy fácil coger cofactores por acá. Más, menos, más, ¿cierto? Entonces, más sigma z menos lambda. Recuerden que el cofactor no tiene una única forma de solución. Yo puedo coger cualquier fila. Para mí la fila más fácil es esta. Por el determinante de 1 menos lambda, 3 menos lambda, 2 y 2, ¿cierto? Esto va a ser igual a sigma z menos lambda, ¿cierto? 1 menos lambda por 3 menos lambda menos 4, ¿cierto? Igual a 0. Sigma z menos lambda, ¿cierto? Entonces aquí yo no sé qué resultado les va a dar aquí, pero aquí les va a dar una ecuación de grado 2, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Voy a volver a copiar esto acá. Sigma z menos lambda, ecuación de grado 2. Igual a 0, ¿cierto? Que es la ecuación característica. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí yo voy a tener una raíz y yo una raíz que va a ser igual a sigma z, ¿cierto? Y aquí ¿cuántas raíces voy a obtener yo? ¿Cuántas raíces obtengo yo en una ecuación de grado 2? ¿Cuántas? 2, ¿cierto? Entonces, esto va a ser lo siguiente. Raíz 1 igual no sé, a 2 pascales, por ejemplo. Y raíz 2 igual a 0 pascales. Recuerden que un valor principal puede dar 0 y no hay problema con eso. ¿Listo? Entonces, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Miren que yo tengo 3 elementos, ¿cierto? Y tengo acá mi fórmula de Tao máximo, que es igual a sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Entonces yo tengo que hallar la forma de meter a sigma z acá. Tengo que hallarla de tal manera que yo pueda hallar sigma z, ¿cierto? Porque miren que aquí tengo valor principal, otro valor principal. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Debemos hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo considero a sigma 1 igual a sigma z? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién pasa a ser sigma 2? ¿Quién de estos 3 elementos se convierte en sigma 2? Si yo les digo que sigma 1 es mayor que sigma 2 y es mayor que sigma 3, ¿quién sería sigma 2? Si sigma z es sigma 1. 2 pascales exactamente. Y sigma 3, pues el otro, ¿cierto? Entonces, Tao máximo que va a ser igual. Va a ser igual a sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. ¿Pero quién es sigma 1? Pues sigma z, ¿cierto? Menos sigma 3. Sigma 3, ¿quién es? 0 pascales sobre 2. Igual, ¿cuánto es que nos hayan dicho a nosotros? Un pascal, ¿cierto?
a un pascal, ¿cierto? Entonces, sigma z es igual a 2 por un pascal menos 0 pascales. Y miren que aquí ya hay un sigma z. ¿Sí? Caso 1. Se llama caso 1. Como yo no sé qué valor tiene sigma z, entonces tengo que examinar 3 casos. Primer caso, cuando sigma z es igual a 1. Segundo caso, cuando sigma z es igual a 2. Y tercer caso, cuando sigma z es igual a 3. Listo. Entonces, caso 2. Sigma 1 a quién es igual. A ver, empecemos. Sigma 2 a quién es igual. Si es el segundo caso en el que considero que sigma 2 es igual a sigma z, pues será sigma z, ¿cierto? Sigma 1 entonces aquí a quién será igual. A 2, ¿cierto? A 2 pascales, ¿cierto? Y sigma 3 a qué será igual. A 0, ¿cierto? 0 pascal. Pero espere, cambiemos este porque este me da todos los casos posibles. ¿Sí? Porque uno no se puede inventar los ejemplos. Vamos aquí 4. Que si uno se inventa los ejemplos, pues para. Pongámosle 4. Que así se parece mucho a lo que ustedes tienen. 4, ¿cierto? Y 4 por 2, 8 pascales. Listo. Ahora, tau máximo, entonces a qué va a ser igual. A sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 y a qué es igual. Sigma 1 a qué es igual. A 2 pascales, ¿cierto? Sigma 3 es igual a qué? A 0 pascales sobre 2, ¿cierto? Y esto es igual a 4 pascales. ¿Esto es posible? ¿Esta operación es posible? No, ¿cierto que no? Porque 2 menos 0, ¿cuánto me da? 2. Y 2, 2 sobre 2, 1. ¿1 es igual a 4? No. Entonces esto no es posible. Este caso no se puede dar. Aquí ya tenemos un caso posible. Un caso en que no se puede dar. O sea, sigma z no puede ser igual a 2. Y caso 3. Ah, bueno, que sigma 3 sea igual a sigma z. Es posible. Entonces, sigma 1 va a ser igual a ¿qué? A 2 pascales. Sigma 2 es igual a 0 pascales. Y sigma 3 es igual a 0, sigma z, ¿cierto? Entonces, tau máximo es igual a sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Y esto es igual a 4 pascales, ¿cierto? ¿A qué es igual sigma 1? A 2 pascales. Menos sigma 3, que es igual a sigma 0 sobre 2 y que es igual a 4 pascales, ¿cierto? Entonces, 2 pascales menos sigma z es igual a 4 pascales por 2, ¿cierto? Entonces, esperen, yo mirar si esa operación me quedó bien hecha ya, sí. Entonces será 8 pascales menos 2 pascales, ¿cierto? Menos sigma z. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, esto va a ser igual. Sigma z es igual a menos 6 pascales, ¿cierto? Esto me da 8 menos 2, 6 y el signo pasa de un lado al otro, entonces queda 6 pascales. Entonces acá tengo dos casos posibles, ¿cierto? Caso 1 y caso 3. Entonces, en el caso 1 en el que tenemos, aquí resumiendo, caso 1 en el que tengo que
sigma 1 es igual a sigma z, ¿cierto? Sigma z, y este va a ser igual a 8 pascales, ¿cierto? Sigma 2 es igual a 2 pascales y sigma 3 es igual a 0 pascales. Y el caso 3, que es el otro caso válido, espero que no puedo escribir acá. Caso 3, en el que sigma 1 es igual a 2 pascales, sigma 2 es igual a 0 pascales y sigma 3 es igual a menos 6 pascales. Le dirán, no, profe, pues cualquiera de los dos casos es válido. Que eso fue lo que me faltó decirle al que me preguntó una vez y lo pasé por alto. Pues resulta que no, yo solo puedo tener un solo caso. Ustedes dirán, ¿cómo puedo solucionar esos casos, cierto? Pues aquí vamos a emplear algo de los invariantes. ¿Se acuerdan de los invariantes? Recuerden que los invariantes tienen que coincidir. Sigma 1, sigma 2 y sigma 3 tienen que generar invariantes que coincidan con mi matriz inicial, ¿cierto? Entonces el siguiente paso, que como los datos son inventados no se los puedo hacer, es evaluar los invariantes. Que ese es el paso que le falta a la persona. Evaluar los invariantes. Que ustedes así es como sacan un único caso. Entonces, ustedes evalúan para el caso, para el primer caso. Caso 1. Entonces, ustedes hallan aquí los invariantes de la matriz inicial. ¿Cierto? Hallan. Y 1 igual a la traza de la matriz, ¿cierto? A la traza de la matriz sigma, que eso es igual a sigma x más sigma y más sigma z, y ya tiene el valor de sigma z, ¿cierto? Y 2, que bueno, no me acuerdo, y 3, que es el determinante de la matriz sigma, ¿cierto? Y hallan los invariantes de esfuerzos principales. ¿Cómo hallan esos invariantes? Muy sencillo. Y 1 va a ser igual a sigma 1 más sigma 2 más sigma 3. Pero recuerden que aquí sigma 1 es igual a sigma z, ¿cierto? Pues ya lo tiene. O sea, este invariante 1 tiene que ser igual a este invariante 1. Hallan el invariante 2, que es igual a... Y hallan el invariante 3, que es igual al determinante de la matriz sigma, pero ya con esfuerzos principales, y este va a ser sigma 1 por sigma 2 por sigma 3. Y tienen que comparar cada uno de estos invariantes. Si uno de esos invariantes, si el invariante 1 acá le da distinto al invariante 1 acá, perdió. Ese caso no sirve, entonces me quedo con el otro. No tienen necesidad de calcular el otro. Si este les sirve, pues se quedan con este caso. Y ustedes dicen, este caso me sirve, entonces me da. Listo. No les va a dar que los dos casos les sirven. Eso estoy más que seguro. ¿Listo? Entonces, evalúen en el caso 1 que sigma 1 sea igual a sigma z, hallan los invariantes de la matriz inicial y los invariantes de los esfuerzos principales. Comparan cada uno de los invariantes, que el invariante 1 de matriz inicial sea igual a invariante 1 de matriz de esfuerzos principales, que el I2 en este caso sea igual al I2 en este caso, y que el I3 en este caso sea igual al I3 en este caso. Si coinciden, es este caso. Si no coinciden, es el otro caso. ¿Listo? En el ejercicio 7. Espere que alguien escriba en el chat. No, no. Eh, ¿Qué son los valores y vectores propios de la matriz de deformación? De esfuerzos, perdón. Vuelvo y lo pregunto. ¿Qué representa? Les doy un minuto para que piensen. Sí, claro, exactamente, la magnitud de los esfuerzos principales. O sea, usted qué es lo que tiene que hacer básicamente en este caso, repetir la misma demostración que nosotros hicimos. Ustedes, por eso es que yo les digo, presten atención porque ahí yo voy haciendo cosas que están en el taller, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la magnitud de los esfuerzos principales? Pues los valores propios,
¿cierto? De la matriz de tensiones, ¿cierto? ¿Y cuál es la dirección de los esfuerzos principales? Pues cada uno de las componentes de los cosenos directores del vector propio. Y ya, eso es todo. Solamente que le toca hacer la demostración que nosotros ya hicimos en clase. Nada más es eso, porque él creo que ahí no desarrolla la demostración, por eso es que él la pide. En cambio, yo sí la desarrollo. Por eso es que básicamente es hacer eso. ¿Listo? No sé si ahí quedó solucionada la duda. Yo creo que sí. Listo. Entonces el ejercicio 21 es el siguiente. Ustedes tienen una matriz, ¿cierto? Yo les voy a copiar aquí una matriz cualquiera. Sigma es igual a, no sé, 4, 5, 5, 0, 3, 3, 1, 1, menos 4, ¿cierto? Y les dan un vector, les dan un vector n. ¿Ese vector n qué es? Como a ustedes les dieron ahí 2, 3, 4, entonces yo les voy a dar 1, 2, 3. ¿Ustedes qué tienen que hacer acá? Tienen que aplicar todo lo que nosotros vimos en la sección 2.6, creo. 2.6, si no estoy mal, voy a mirar a ver. No, sección 2.7. La sección 2.7. ¿Qué dice la sección 2.7? Dice lo siguiente. Tienen que hallar sigma n igual a sigma por n, producto punto, n gorrito. ¿Cierto? Eso es lo que tienen que hacer. Y tau n, bueno, tau n es, creo que es q al cuadrado menos sigma n al cuadrado. Si no estoy mal, ¿cierto? Entonces, yo les quiero preguntar aquí una cosa, una consideración que ustedes quieren hacer antes de. ¿Este vector es un vector n gorrito? Ah, sí, estaba en el cuadrado. ¿Este es un n gorrito? No, ¿cierto? Para nada. Entonces, lo que primero que tengo que hacer es convertir esto en n gorrito. ¿Cómo lo convierto en n gorrito? Pues divido a n sobre la norma de n, ¿cierto? Y esto es, ¿cuál es la norma de este? 9 y una son 10 y 4 raíz cuadrada de 14, ¿cierto? Esa es la norma. Entonces será 1 sobre 14, raíz cuadrada de 14, 2 sobre raíz cuadrada de 14, 3 sobre raíz cuadrada de 14, ¿cierto? Ay, no, traspuesto, ¿cierto? Una vez yo haya hecho esa conversión, empiezo a resolver. Entonces, ¿cómo resuelvo? Sigma n es a que es igual a la matriz sigma, que es 4, 5, 3, 5, 0, 1, 3, 1 menos 4 por el vector n, pero n gorrito, entonces será 1 sobre raíz cuadrada de 14, 2 sobre raíz cuadrada de 14 y 3 sobre raíz cuadrada de 14, ¿cierto? Los multiplico y eso me va a dar como resultado un vector. Y el resultado de esto lo multiplico en producto punto para que me dé un número. Con el 1 sobre raíz cuadrada de 14, 2 sobre raíz cuadrada de 14 y 3 sobre raíz cuadrada de 14. ¿Listo? Este es sigma n. ¿Y cómo hallo? Esto les va a dar como resultado un número. ¿Qué número? No sé, pero les va a dar un número, ¿cierto? Y el tau n, pues ustedes pueden usar diversas formas. Yo generalmente uso ese q al cuadrado, me parece que es mucho mejor. Aunque ustedes pueden usar las fórmulas que les dan en el libro, ¿cierto? Que en el libro les dan otras fórmulas, de fórmulas como por ejemplo, ya les digo qué ecuación. Eh, pueden usar que esta es la ecuación que esta es la ecuación. ¿Dónde es que está eso?
No, esto no es, esto no es. Em, para este pueden usar, por ejemplo, la ecuación que les aparece despuesito de la ecuación número 27. Número 227, ¿cierto? Que ahí le señalan que es sigma n. Y para el tau n, como este es en 3 dimensiones, pueden emplear la ecuación 230, donde este va a ser alfa, esta primera componente va a ser alfa, esta segunda componente va a ser beta y esta tercera componente va a ser gamma. ¿Listo? Recuerden que esto es sigma x, esto es sigma y, esto es sigma z, esto es tau xy, esto es tau xz y esto es tau yz. Y lo resuelven y ya les da la ecuación. ¿Listo?